En realidad, el empotramiento perfecto no existe. Pero también la articulación perfecta tampoco existe. O sea que estos valores de la tabla que yo les enseñé en la clase pasada son valores teóricos que salen de una derivación de un planteamiento, de una formulación, y que asumiendo que no haya ninguna restricción a la rotación, el apoyo se asume como que es así, y asumiendo que es imposible la rotación, el apoyo es así. Repito, asumiendo que no hay ninguna restricción a la rotación, el apoyo se asume como una articulación, y asumiendo que es imposible la rotación, el apoyo es un empotramiento. Pero en la realidad, ni se puede permitir perfecta y libremente la rotación, ni se puede impedir perfectamente la rotación. Ni se permite perfectamente, ni se restringe perfectamente. De ahí que estos valores están muy bien desde el punto de vista de la formulación teórica y pudieran, claro, dar resultados parecidos a la realidad, pero tenemos que estar conscientes de que la realidad es otra, es esta. De ahí que hay una metodología que se utiliza para encontrar los valores de K, no a través de esa tabla, no a través de esta tabla, sino mediante la rigidez de los elementos que llegan a un mismo nodo. Yo veo cuántos elementos, por ejemplo, aquí hay 3 elementos, y veo cuál es la rigidez relativa de los elementos que están llegando a ese nodo, y con esa rigidez relativa ya yo sé si esa viga tiene mucha rigidez con relación a esta columna, entonces ya yo sé que va a tender a estar empotrada. Y oigan bien, yo dije, va a tender a estar empotrada. Si por el contrario, yo tengo una viga muy gruesa y una columna muy gruesa y una viga bien delgadita, entonces la viga no va a poder encontrar la columna y va a tender a estar articulada. Y hay unos gráficos que nos ayudan, basados en esas relaciones de rigideces, a encontrar el valor de K. Y esos gráficos, probablemente ustedes ya lo conocen, se llaman nomogramas, que ya son mismos que son estos. Hay dos gráficos y se mira desde la izquierda, dice abajo, desplazamiento lateral impedido. Eso es justo lo que vimos aquí en el cuadro, cuando yo en la clase pasada le decía, de aquí para acá, el desplazamiento lateral está impedido, traslación relativa restringida. Eso quiere decir que la línea de acción de la carga se mantiene vertical después del pateo. Esto es un nomograma y este otro es el otro nomograma en donde la traslación relativa está impedida. Si ustedes ven, la carga se desplaza con relación a su línea de acción original. Asimismo, entonces, en los nomogramas están divididos en dos. El de la izquierda, la línea de acción de la carga mantiene su verticalidad, y el de la derecha, la línea de acción de la carga pierde su verticalidad. Observen que en el de la izquierda los valores de K van desde el punto 5 hasta 1. Y si vemos el cuadro,
los valores de K van desde punto 5 hasta 1. Coinciden. Y observen que cuando se permite la traslación, el más pequeño es 1 y el mayor es algo que se llama inestable, pero eso le vamos a poner valor ahora mismo. Pero observen que el más pequeño es 1. Cuando vemos el nomograma, fíjense que el más pequeño es 1 y el más grande, bueno, dice 20, pero en realidad es mucho más. irnos más de ahí para arriba es imposible porque hay un control de esferites, o sea, hay una esferites máxima que yo no puedo exceder. Y valores de aquí para arriba ya me siento gracioso. ¿Cómo entramos a los nomogramas? Bueno, aquí hay unos valores que se le asigna la letra G. GA es G a pop, o sea, la G es rigidez relativa. Esto se debe leer como rigidez relativa del nodo superior y rigidez relativa del nodo inferior. A final de cuentas no importa cómo lo entre, porque si ustedes se fijan, es el mismo valor para los dos lados, o sea, no importa que yo lo invierta, invierta el mismo valor. Encontramos la rigidez relativa del nodo de una columna. Bueno, déjame ponerle por ejemplo, vamos a analizar este elemento. Este sería el nodo GA y este sería el nodo GB. Lo que vamos a hacer es analizar la rigidez relativa de las columnas y la viga que llegan a ese nodo, y eso nos va a dar un valor de GA. Aquí vamos a analizar la rigidez relativa también de las columnas y la viga que llega a ese nodo, eso nos va a dar un GB, y con ese valor de GA y GB entramos al nomograma, dependiendo de si esa columna tiene el desplazamiento impedido o no. Es obvio que ese corto, el desplazamiento lateral, no está impedido. O sea que uno entraría, por ejemplo, con GA, uso uno por uno, y con GB, y une, y donde corta, ese es el valor de K que yo tengo que utilizar en aquella ecuación. Recuerden que, bueno, les comento, les enseño que la manera de encontrar G es con la sumatoria de rigideces la ecuación de G. Parece compleja, pero no lo es. Porque quítenle el sumatorio para que no se confunda. Es igual a la que utilizamos en hormigón para columna. Exactamente. O sea, la columna y lo de la viga. Sería la. Y por cierto, miren, como estamos trabajando nada más con acero, estos módulos no significan nada porque tanto la columna como la viga están hechas de acero. Y no hay variación en el modo de ion. En hormigón, tal vez si ustedes pudieran tener variación, porque si tienen F'(C) diferente, ustedes van a tener rigidez, pero aquí esto no sirve de nada. Al final de cuentas es más la inercia de la columna entre la altura o longitud de la columna de nodo a nodo, de toda la columna que llega a ese nodo. Por ejemplo,
Si yo estoy trabajando con el nodo A, sería, Desde arriba. esto sería H2 y H3. Entonces, G, por ejemplo, sería Uno. L1 y L2. Y esto tiene inercia de la columna, inercia de la viga, inercia de la... Por ejemplo, GA sería algo como esto. Sería algo como la inercia de las columnas, que estas secciones son iguales, perdón. La inercia de la columna entre H2 más la inercia de la columna entre H3 dividido entre la inercia de la viga entre L1. Y GB sería igual a la inercia de la columna entre H2 Entre eso. hasta H1 Si me falta de abajo. más la inercia de la columna entre H1 sobre la inercia de la viga entre L2. Y con eso encuentro yo el punto GA y GB y entro en el nomograma correspondiente. Ojo, claro, hay muchos ojos. Cuando la columna llega a la fundación, por ejemplo, si yo estuviera analizando este nodo aquí abajo, el reglamento dice que si yo tengo un empotamiento, G es igual a 1. Y si yo tengo una articulación en la fundación, G es igual a 10. Eso es un valor de 10. Lo otro es, ¿qué inercia de la columna tomo? Porque recuerden que todas las secciones tienen un eje principal y un eje secundario, o sea, un eje débil y un eje fuerte. ¿Qué inercia de la columna tomo y qué inercia de la viga tomo? Y la respuesta rápida es por la inercia más débil, Sí. pero no es así. Porque los elementos estructurales, cuando uno está realizando un pandeo, se asume que solo se pueden pandear en el plano del pórtico que estoy analizando. ¿Qué quiere decir eso? Claro, si yo miro esa columna de arriba, por ejemplo, esta columna a lo mejor es así. O sea, eso que yo estoy viendo ahí es el ala. ¿Lo ven? Sí. Si yo tengo esa columna colocada así y yo solamente le voy a permitir pandeo en el plano de la pizarra, ¿y por qué solamente en el plano de la pizarra? Porque esa columna va a tener vigas en la otra dirección, a 90 grados también. Entonces, cuando yo analice el otro pórtico que queda aquí, ahí yo voy a realizar la otra dirección. Pero en esta dirección que está en ese pórtico, solamente yo le puedo permitir desplazamiento en el plano de la pizarra. Luego, cuando analice el otro pórtico, lo voy a poner en el plano fuera de la pizarra, porque es el plano que define el pórtico perpendicular a este. Ahora bien, ¿qué eje es el que me está restringiendo el desplazamiento o el pandeo en el plano de la pizarra de esa columna? El X o el Y. Y está relacionado a lo que yo expliqué Sí. la clase pasada. ¿Cuál es el El que está definiendo el ¿Cuál es el eje de esa columna X o Y que está restringiendo el pandeo en el plano del pórtico? Lo
está restringiendo el desplazamiento en el plano del corto. ¿El eje fuerte o el eje débil? ¿El eje X o el eje Y de la sección? Si no estoy mal, no recuerdo mal, eso va a empezar, por la vista, vamos a decir que la viga es así, va a empezar a pandear con respecto al eje X, pero el que va a ser el perpendicular, el eje fuerte, el eje Y. Repite de nuevo. Que va a, o sea, si no estoy mal en la vista, este es el lado, va a pandear el eje X, pero el que va a recibir la fuerza va a ser el eje Y, el eje fuerte. Correcto. Se va a mover en la dirección X, pero el eje que restringe el movimiento en el plano de la mesada es el eje Y, es el eje débil, correcto. Ese es justo el análisis que hay que hacer. Por lo tanto, para este caso, la inercia que tengo que colocar aquí es la inercia con respecto al eje Y. Cuando yo analice el pórtico en la otra dirección, entonces ahí coloco la otra inercia, que en este caso sería la inercia con respecto al eje. Bien. ¿Y la viga? Bueno, las vigas frecuentemente se colocan de esta forma. Si yo corto y miro esta viga, por ejemplo, las voy a ver todas probablemente así. O sea, yo corto aquí y miro hacia allá y las voy a ver así. ¿Por qué? Porque se ponen con el eje fuerte resistiendo la flexión que producen las cargas de gravedad. Si eso es así, entonces siempre la inercia de la viga va a ser el eje fuerte, porque para que lo que está tratando de impedir, déjame ver si yo puedo arreglar este dibujo. Tengo otro marcador si quieres. Sí, gracias. Lo voy a necesitar un momento. Bien. Cuando esta columna quiera pandear, ese nodo va a tener que rotar si esa columna quiere pandear de esa forma. Y si ese nodo quiere rotar, para que se mantengan aquí los 90 grados que tenía antes de del pandeo, esa viga necesariamente tendría que rotar, como yo estoy poniendo en el eje, tendría que rotar como lo estoy poniendo. Si yo voy a levantar esa viga, entonces el eje que está demandando que rote el plano de la viga, el eje que está demandando que hay que vencer para que la viga tenga esa rotación sería el eje fuerte.